y lo que queremos obtener o lo que vamos a realizar es atractivo, es agradable, y casi siempre, hermanos, la mayoría de las veces, esta tentación cuando se lleva a cabo es dañina para nuestras vidas, hace daño, perjudica. La tentación, hermanos, es atractiva, es apetecible, es algo que quieres poseer, es algo que tus ojos ven, añoran, que tu corazón anhela y desea poseerlo, desea llevarlo a cabo. La tentación, hermanos, es siempre para satisfacer nuestros apetitos carnales. Toda persona natural, es decir, toda persona que no tiene a Cristo, posee una naturaleza que la Biblia le llama una naturaleza carnal. Es decir, que está dominada, esta persona está sometida al deseo de pecar. Éramos inconversos, ¿verdad? Nos entregábamos a nuestras pasiones, nos entregábamos a nuestro deleite carnal, y no había un momento que nos sintiéramos mal por hacerlo. Y eso es lo que muchas personas en el mundo están así, son personas sin Cristo, están sometidas, están dominadas por el deseo de pecar. Pero hermanos, la persona que se ha arrepentido de sus pecados, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha reconocido a Jesús como el Salvador de su vida, ahora tiene una nueva naturaleza espiritual, ¿verdad? Que lo hace inclinarse, que esa nueva naturaleza espiritual lo lleva a obedecer y a vivir en aquello que agrada a Dios, y también, ¿verdad?, ir eliminando, ir desechando nuestros deseos carnales. El ser humano, hermanos, tiene dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, ¿verdad? Cuando uno llega a Cristo y le entrega todo su pasado, se reconcilia con Dios, nosotros seguimos siendo carne, pero una naturaleza nueva, ¿verdad? Y si para ilustrar esto, que vayamos al libro de Romanos 7:21, libro de Romanos 7:21 al 24. Esta parte, ¿verdad? Este libro lo escribió el apóstol Pablo y dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, veo otra ley en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Dice el apóstol Pablo en el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, un gran personaje usado en las manos de Dios, se encontró en una situación en la que a lo mejor usted y yo hemos pasado en algún momento. El apóstol Pablo, ¿verdad?, una vez ya convertido a Cristo, se deleitaba en la palabra de Dios, en obedecer a Dios, se esforzaba por hacer el bien, por agradar a Dios. Pero hermanos, él se dio cuenta de algo, que en su humanidad, que en su cuerpo, en su naturaleza carnal, él había encontrado maldad, había pecados en su vida. Hermanos, nos damos cuenta en la vida de Pablo que en él también estaba la naturaleza humana, carnal, pecadora, caída, pero también, hermanos, estaba la nueva naturaleza renovada, espiritual, santa y limpia de Dios. Hermanos, cuando una persona llega a Cristo, no es garantía de que nunca más vas a pecar, porque el único que no peca nunca jamás es Dios.
Y nosotros seguimos siendo carne, nosotros seguimos siendo débiles, propensos a pecar, propensos a tropezar, propensos a caer, y no una, dos, tres, muchas veces. Hermanos, nos damos cuenta. ¿Cuántas veces, hermano, te has sentido muy animado? ¿Cuántas veces te has sentido muy motivado de seguir a Cristo y te esfuerzas en tu vida cristiana? Pero en cierto momento de tu vida, ¿verdad?, te encuentras con una lucha espiritual. Estás motivado, quieres ir a la iglesia, quieres compartir tu fe y quieres llegar temprano y quieres involucrarte en las actividades. Pero en cierto momento te encuentras con una lucha que te estorba. Y eso, hermanos, es nuestra naturaleza terrenal, la que se interpone para que no lleves a cabo esos planes, esos deseos que tienes para agradar a Dios, en santificarte más, en consagrarte más, en leer la Biblia, en ayunar, en orar, en ir a la iglesia. Hay una lucha, hermano. Quieres hacer lo bueno, pero hay algo que no te permite hacerlo. Es el pecado que todavía mora en nosotros. Es la rebeldía, es la apatía, es la fatiga. A veces, ay, no me gusta lo que dijo el hermano, ya no voy. Cuando hacemos eso, estamos actuando carnalmente. Le estamos dando pauta a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Y se interpone para que ya no vayamos, que nos estanquemos en lo que nos hemos propuesto hacer para Dios. Vamos, hermanos, por favor, al libro de Santiago 1:13. Santiago 1:13. Les recuerdo, hermanos, si alguien tiene alguna duda, una pregunta, un comentario, puede levantar su mano. Y recuerden que si no hay preguntas, al final hay examen. Hasta ahorita ninguno ha ido extraordinario, estos han pasado. De panzazo, pero han pasado, hermano. Santiago 1:13 y 14 dice: cuando una persona es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, cuando somos tentados para hacer algo indebido, no tenemos que echarle la culpa a Dios. Cuando somos tentados, ¿verdad?, se debe a nuestra propia maldad, a lo que ya hay dentro de nosotros, a lo que previamente hemos estado alimentando con pensamientos, con lecturas, con lo que vemos en internet, con palabras, con compañías, y lo estamos alimentando. Y cuando somos tentados, ¿verdad?, es de nuestro propio mal, cuando sale ese deseo. Cuando somos tentados, ¿verdad?, dice este pasaje que es debido a nuestras propias concupiscencias. Vamos a aclarar un poquito, hermano, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia, hermanos, es el deseo excesivo, no un deseo normal, un deseo ya desbordado, desmedido, exagerado, ¿verdad? Es un deseo para obtener placeres materiales, y te empeñas más de lo normal por tener dinero, por tener la ropa, por tener el carro, y somos sometidos, ¿verdad?, por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio mal. Es algo que ya se sale del límite. Puede ser algo material, puede ser algo económico, puede ser algo también, pues no sé, social. Pero especialmente, hermanos, cuando se habla de concupiscencia, prácticamente se refiere a los apetitos sexuales. Aunque se aplica para todo, pero especialmente se aplica a los apetitos sexuales. Y dice este pasaje que leímos en Santiago que cuando uno es tentado, no digamos que somos tentados de parte de Dios,
Porque de Dios, hermanos, no puede salir nada malo. Él es bueno, Él es santo, Él es puro. Y dice que Él tampoco tienta a nadie. Cuando nosotros somos tentados de nuestro propio mal, de nuestra propia concupiscencia. Y hermanos, el hombre, con su naturaleza pecadora y caída, van brotando los pensamientos de maldad. Y así alimenta su carne, alimenta su mente, y va pensando, va maquinando cómo llevarlo a cabo. ¿Verdad? Para alimentando con esos pensamientos y con esas compañías que a veces uno tiene, y vamos alimentando hasta que se culmina y se lleva a cabo aquella maldad. Pero Dios, hermanos, Dios es santo. De Él no nace ningún pensamiento de maldad. Dios no provoca, Dios no incita a ningún hombre a pecar. Eso viene del hombre mismo y del enemigo. ¿Recuerdan qué pasó, hermanos, en aquella historia que se encuentra en Génesis 2 y 3 con la mujer y la serpiente? Adán y Eva estaban en un lugar perfecto. Pero Dios, hermanos, Dios hizo la creación hermosa. Hermosa. Y dice la Escritura, hermanos, que había muchos árboles. Y Dios dijo, Adán y Eva, de todos esos árboles, mira, puedes comer. Pero acá hay un árbol. Es el árbol del conocimiento. De ese árbol no comas. El día que comas vas a morir. Y dice Génesis 3:6, hermanos, no lo busquen, solamente como referencia. Dice la Escritura que vio la mujer que el fruto era agradable, que era codiciable, era apetecible. Yo no sé cuánto tiempo Eva estuvo contemplando aquel fruto, si fueron algunos momentos, fueron algunos minutos, horas o semanas, meses. La Biblia no nos dice, pero dice la Escritura que ese árbol era codiciable. Y se aparece aquella serpiente y le hace dudar a la mujer. Y hermanos, entablan una charla la serpiente y la mujer. ¿Qué haces, Eva? No, pues aquí en el huerto, ¿verdad? Dice, oye, con que Dios te ha dicho, poniendo en duda el dicho de la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho, ¿Dios te dijo? Dice, no. Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, vas a ser igual a Dios. Pues le estaba motivando, ¿verdad? Decía, voy a ser igual a Dios. El día que comas, sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto, vas a ser igual a Dios. Eva ya había imaginado, posiblemente Eva ya había pensado y contemplaba ese fruto, tomarlo, poseerlo, comerlo, porque era agradable a la vista. Pero llegó el enemigo y la incitó y la motivó para que ella llevara a cabo esa tentación. Hermanos, algo interesante e importante que tenemos que saber es que el enemigo solamente nos motiva, nos alienta, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Eva pudo haber evitado eso. Eva pudo haber dicho, no, Dios me ordenó que no comiera de ese fruto, por lo tanto no lo voy a comer. Y se hubiera retirado de platicar con esa serpiente. Pero ¿qué pasa, hermanos? Se enganchó en la plática y se dejó seducir por la serpiente. Pero la decisión fue de Eva. Y fue tentada de su propia concupiscencia, de su propio deseo. Y también, ¿verdad?, el enemigo la motivó más a que llevara a cabo aquella tentación. Hermano, ¿quién está ganando en tu vida? ¿Tu naturaleza carnal o está ganando tu naturaleza espiritual? ¿Le estamos dando más cavidad a nuestra carne, a nuestros deseos, a lo que vemos y decimos? Nos despotricamos, ¿verdad? Como se dice, con
pláticas y charlas y a veces decimos palabras deshonestas, altisonantes y le damos rienda suelta a nuestra carne. A veces decimos groserías, las disfrutamos, ¿verdad? Y estamos dando cavidad a nuestra carne. O estamos tratando de evitar eso y estamos dando más cavidad a lo espiritual, a la santificación, a la lectura, a consagrarnos más, a dedicarnos más para Dios. ¿Quién está ganando en tu vida, hermano? ¿Tu naturaleza carnal o tu naturaleza espiritual? Hermanos, los cristianos no debemos evadir nuestra responsabilidad de pecar. Los cristianos, hay algunos cristianos de ciertas denominaciones que culpan a ciertos espíritus, ciertos demonios, ¿verdad? Porque ellos tratan de evitar su responsabilidad de pecar. Ellos dicen, hay espíritu de mentira, hay espíritu de vicios, hay espíritus de borrachera, hay espíritus de fornicación, espíritu de adulterio. Eso, hermanos, pudiera ser posible en un inconverso, que algún espíritu maligno pudiera poseer a una persona inconversa, pero no a un hijo de Dios. Amén. Porque el Hijo de Dios vive, en el Hijo de Dios vive el Espíritu Santo. En el Hijo de Dios mora la palabra del Eterno. En el Hijo de Dios mora también, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Jesucristo mora en un nuevo creyente genuino. Y, hermano, no puede ser poseído. Y eso, cuando alguna persona dice eso, es que tiene espíritu de borrachera o de vicio, hermanos, no es verdad. Solamente tratan de evadir su responsabilidad cuando pecan. Es una manera fácil de salirse de ese embrollo, de ese problema. Hermanos, ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, hermano, que usted ya ha nacido de nuevo, que usted se ha reconciliado ya con Dios, que ya pediste perdón por tus pecados y dices, Señor, límpiame de toda mi maldad, haz de mí una nueva criatura, Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo en el cielo y yo lo creo, Señor, que tú pagaste por todos mis pecados en la cruz. Señor, yo te he reconocido como el Salvador de mi alma. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces como cristianos? Vamos a ver lo que dice Romanos 8:2. Romanos 8:2. Vamos a ver unos puntos, algunas cosas. Este pasaje pequeño nos dice muchas cosas. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, Cristo, dice este pasaje, dice, lo vuelvo a leer, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo ya nos ha libertado de la ley del pecado. Antes de ser creyentes, éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que nos dictaba nuestra carne, sin reprochar, sin sentirnos mal. Pero ahora que ya Cristo nos ha redimido, que ahora Cristo ha llegado a nuestras vidas, dice este pasaje que nos ha libertado de la ley del pecado. Nos ha trasladado de un lugar de pecado, de suciedad, a un lugar limpio de santidad. Ya hemos sido librados del pecado. Y, hermanos, ya que somos libres del pecado, somos hechos siervos y servidores de Dios. Amén. Y una vez que ya somos libres del pecado y somos servidores de Dios, dice este pasaje que ya somos, que debemos, de tener un fruto que es la santificación. Creo que me faltó aquí un pasaje, hermanos, déjenme corroborarlo porque sí me faltó un pasaje aquí. Denme un segundo, hermanos, por favor.
Sí, hermanos. Hemos leído Romanos 8:2, que estábamos en una ley, ¿verdad? Estábamos en una ley del pecado y Cristo ya nos ha libertado de esa ley. Somos libres. Ya no estamos amarrados ni condenados en el pecado. Vamos, por favor, hermanos, a Romanos 6:22. Me había faltado este pasaje. Romanos 6:22. Estamos ahí, dice: mas ahora que ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Hermanos, Cristo ya nos libertó, ya cortó nuestras cadenas de la esclavitud del pecado para ya no pecar nunca más. Hermanos, cuando a alguien, a un preso en la cárcel, le dan la libertad, él no quiere regresar, él quiere ser libre, ya no regresar a ese lugar que lo tratan mal, que comen mal, que incluso duermen mal, hay malos tratos, abusos. Y hermanos, cuando Cristo nos rescata del pecado, ya no tenemos que desear volver a ese lugar. Y una vez libertados, dice este pasaje 6:22, ahora que ya ha sido libertados del pecado, tenemos que ser siervos, servidores de Dios, ¿verdad? Y ya que somos libertados y que somos servidores de Dios, hermanos, debe de haber un fruto. La santificación. Debe de haber una evidencia. Debe de haber algo que demuestras que tú eres una nueva criatura, que es la santificación. ¿Alguien recuerda, hermanos, qué es la santificación? Tratar de pecar menos. Es una lucha de tratar de pecar menos y tratar de eliminar lo que acostumbrábamos a hacer antes. Eso es la santificación, tratar de pecar menos. Se debe de ver, hermano, en la vida del creyente, de cada cristiano, tiene que ver esta evidencia, este fruto. Omar, pero tú eres mentiroso. Has cambiado, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? He conocido la palabra de Dios. La palabra de Dios me ha limpiado de aquel viejo hombre. Omar, pero tú eras tomador. Omar, pero tú eras aquello. Debe de haber evidencia, hermano, en la vida de cada creyente, joven, señorita, anciano, niño. Debe de haber el fruto de la santificación. Y como fin, como resultado, la vida eterna. Dice la Escritura, hermanos, en otro pasaje, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Tenemos que limpiarnos, hermano, cada día más de nuestro viejo hombre. Y a veces van brotando, ¿verdad?, pensamientos o cosas que nos pueden estorbar en nuestra vida cristiana. Y tenemos que limpiar continuamente. Porque no es algo mágico de que ya recibí a Cristo y nunca más voy a ser tentado, nunca más voy a pecar, nunca más. No, es una lucha. Ahorita más adelante vamos a ver que el enemigo está ahí, al pendiente, como un león feroz, rugiente, enojado, buscando a quien destruir, a quien destrozar, a quien devorar. Como fin, hermanos, de la santificación y de servir a Dios, de limpiarnos cada día, hermanos, como resultado entonces tendremos la vida eterna. Vamos a buscar el libro de Santiago, hermanos, Santiago 4:7. Dice este pasaje, hermanos, Santiago 4:7, dice: sométanse, someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, aquí encontramos también otra lucha. Dice: sométete a Dios. Estás en problemas, estás en aprietos, estás siendo tentado, sométete a Dios. Por eso, hermanos, es bueno memorizar pasajes de la Biblia y citar, recordar: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza. Nos hemos tentado, Señor, tú dijiste
ser tentados más de lo que podamos resistir. Y traemos a la memoria esos pasajes, hermanos, y en ese momento, cuando tú haces eso, hermano, estás resistiendo al enemigo, estás resistiendo la tentación. Y dice este pasaje: sométete pues a Dios, resista al diablo, y va a pasar algo, y huirá de vosotros. Hermano, ¿recuerdas aquel pasaje cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando él ayunó 40 días, 40 noches, y se le apareció el diablo, el enemigo? Jesús, después de ayunar 40 días, tuvo hambre. El enemigo estaba observando, y cuando vio a Jesús con hambre, fue el momento preciso para atacarlo, para tentarlo. Y dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba siendo tentado Jesús. Lo maravilloso, hermano, que esta lección, esta historia nos enseña que el Señor Jesucristo combatió el enemigo con la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y el enemigo le vuelve a intentar, ¿verdad? No se da por vencido a la primera. Él es insistente. Él quiere hacerte caer de una u otra manera. Si no te llega de frente, te llega de lado. Pero si tú estás bien protegido, te llega por la retaguardia. Y si ve que no puede contigo, entonces huirá de vosotros. El Señor, ¿verdad?, le dijo también al enemigo cuando fue tentado. El enemigo le dijo al Señor: si postrado me adorares, todo esto te daré si tú me adoras. Lo llevó a una parte muy alta, al pináculo del templo, ¿verdad? Y le mostró la grandeza de aquellas ciudades poderosas económicamente. Y el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo fue combatido con la palabra de Dios, hermanos. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que resistir al diablo, no en tus fuerzas humanas, porque nuestras fuerzas rápido nos noquean, rápido nos tiran la lona al enemigo. Tenemos que someternos a Dios en su palabra para resistir al diablo, hermano, y entonces huirá de vosotros. Amén. Vamos a ver lo que dice primera carta de Pedro 5:8. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Primera epístola de Pedro 5:8 dice: sean sobrios, estén en sus 5 sentidos, no estén distraídos, dice, y velar, estén, ¿verdad?, atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, hermana, el enemigo no se anda con medias tintas. Usted ha visto en la televisión cuando una fiera salvaje, una hiena, agarra a un venadito, agarra a una cebra, agarra a una presa. ¿Cómo lo comen, hermanos? ¿Primero lo matan o lo comen vivo? No, primero lo matan. No, vivo. Lo van mordiendo y le van desprendiendo partes de su cuerpo, el estómago, las orejitas, donde caiga, y le van desprendiendo. Es una muerte terrible. Y dice este pasaje, hermanos, que el enemigo anda como un león rugiente, como una fiera salvaje, enojado. Y más se enoja, hermano, cuando tú te decides involucrar, consagrar, santificarte para Dios, porque Él está observando. Aunque Él no está en todas partes, porque Él no es omnipresente, pero anda buscando, dice, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda aquí,
mañana anda allá, pasado anda por allá y anda buscando por dónde meterse, por dónde está fallando Mar, por dónde está fallando Ana, por dónde está fallando Gaby, por dónde está fallando cada uno de nosotros para destruirnos. Como León que está buscando a quien devorar, a quien destruir. No es alguien que tenga compasión, quiere destruir. Y más cuando una persona se acerca a Cristo, entrega su vida a Cristo. Hermanos, pero no estamos solos, no estamos solos en esta lucha. Al principio, hermanos, de la vida cristiana, al principio de nuestra vida cristiana es más difícil hacer la tentación, pero debemos saber algo, hermanos, que no estamos solos, no estamos huérfanos. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vuelvo a leerlo, hermano. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El autor, hermanos, el escritor de Hebreos, está hablando de Jesús. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, hermano, Jesús padeció y fue tentado en todo y por todo. Entonces, hermano, cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes que no puedes, cuando tú te sientes impotente, Él se compadece de tus debilidades, hermano. Y Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para tendernos la mano y sacarnos de ahí. Es poderoso, ¿verdad?, para ayudar a los que son tentados, dice este pasaje. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a Él en oración. Señor, yo siento que esta tentación, este momento difícil, Señor, yo creo no aguantarlo. Ayúdame. Tú dices que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Yo no creo, Señor, aguantar, pero el Señor sabe que sí puedes con eso. Y Él está ahí a tu lado. Él está ahí contigo. Cuando tú clamas con tu corazón, el Señor está ahí. Dice otro pasaje que Él no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado a nuestra suerte, a nuestra deriva, hermano. Cristo, ¿verdad?, está fortaleciéndonos y apoyándonos en los momentos difíciles. Y hermano, hermana, ¿qué pasa cuando hemos sido tentados? ¿Qué pasa cuando no pudimos pasar la prueba? ¿Ha pasado? ¿Te ha pasado? Todos hemos pasado, hermano, en que dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Y estamos ahí y otra vez Dios nos va a pasar por ahí para que podamos superarla, hermano. ¿Y cuántas veces hemos tropezado y hemos caído nuevamente? 1, 2, 3, muchas veces. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor los levanta. ¿Qué pasa, hermano, cuando somos tentados y no superamos la prueba? ¿Acaso ya ha dejado de amarte? No. Dios te deja tu suerte. Dios te dice, no puedo contigo, eres muy necio, eres muy terco, arréglatelas como puedas. Me llamas cuando ya te sientas bien para pasar esa prueba. No, ¿verdad? Hermanos, pero algo es cierto que cuando fallamos nos sentimos indignos, nos sentimos no merecedores de su perdón, no merecedores de su amor, no merecedores de su misericordia, no merecedores de una oportunidad más. Pero dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados.
Y Dios es amor. Amén. Y Él nos perdona. Siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, le confesemos a Él que hemos fallado. Y de un corazón arrepentido, hermano, así hayas tropezado 50 veces con la misma piedra, hayas caído en lo mismo y te arrepientes, el Señor te perdona, hermano. Si te has sentido así, hermano, tienes que recordar que todos somos débiles y que todos hemos tropezado, todos hemos pecado. Pero hermano, ojo con esto, no debes de consolarte con esto. Pues yo pequé, pues también los hermanos pecan, pues también el pastor peca. No debemos de consolarnos con eso, hermano. Debemos escuchar, ¿verdad? Tenemos que saber que nuestra vida espiritual tiene que ir mejorando, que nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo, debe de ir perfeccionándose, tiene que ir madurando espiritualmente. Y entonces, hermanos, es ahí cuando Dios actúa y nos da su restauración. Él nos perdona y nos hace otra vez nuevas criaturas, nos da otra nueva oportunidad porque ya somos nuevas criaturas. Y hermanos, y ya no tenemos que permitir que el pecado gobierne nuestra vida. Ya no tenemos que permitir, si ya pasaste esa experiencia 1, 2, 3, hermano, debe haber un alto ya en tu vida. Ya no debes permitir que el pecado te gobierne, que el pecado te someta. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer cuando fallamos? Perdonar a Dios y seguir adelante. Vamos a ver lo que dice la primera epístola de Juan, 1:9. Ya estamos por terminar, solamente faltan dos pasajes más. Primera epístola de Juan, 1:9. ¿Alguien lo pudiera leer, hermanos? Fuerte y claro. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, hermana. Dice, si confesamos, si le decimos a Dios nuestros pecados, Señor, no tengo cara, ¿cómo ir ante ti? Ya pequé otra vez en esto, volví a caer, Señor. Yo te confieso, Padre, que me duele en mi corazón. Perdóname. Dice este pasaje, si confesamos, si decimos a Dios nuestros pecados, dice, Él es fiel. Él es fiel, hermano, Él está ahí. Él es fiel para perdonarnos. Pero también Él es justo. Es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice, pecado confesado, pecado perdonado. Si tú vas a Dios y no confesas pecados, no te va a perdonar, porque Él quiere que tú le digas, Señor, ya la regué otra vez, perdóname. No mires mis actuaciones equivocadas, erradas. Perdóname, Señor. Ayúdame. Ya no quiero volver a hacerlo. Fortaléceme. Y tú vas a Dios con todo tu corazón sincero y dice, si confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y es algo muy importante, hermanos, que también tenemos que saber, que cada creyente debe tener bien presente en su corazón, que cuando un creyente peca, no pierde su salvación. No pierde su salvación. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2:1. Primera epístola de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Yo les pongo esta escritura en advertencia para que no pequen. ¿Y qué dice, hermanos? Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, qué bendición tan grande, qué garantía tan grande tener al abogado del universo a tu favor. Amén. Que si tú pecas, hermano, y tú vas con un corazón sincero, arrepentido a Dios, el Señor te defiende como tu abogado. Amén. Aquel que pagó en la cruz, aquel que fue en la cruz por tus pecados, que ya pagó y que te ha presentado ante el Padre justificado, sin nada y sin pecado y sin nada pendiente, Él aboga por ti y dice: Padre mío, fulanito o sutanito ha pecado, pero mira, Él ha puesto su fe en mí, perdónale, y Él te defiende a tu favor, hermano. Qué maravilloso. No somos merecedores, hermanos, no somos merecedores, solamente por su gracia, solamente por su gracia, hermanos, por su amor, es que nosotros podemos ir al Padre a través de la fe en Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que eliminar, dejar atrás lo que nos estorba en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida espiritual. Sometámonos a Dios, sometámonos a Dios. Tienes todo a favor, hermano. Y por último, Salmo 51:12. Para concluir, Salmo 51:12. Dice, el salmista, el escritor de ese salmo dice, está pidiéndole al Señor, dice: vuélveme la alegría, el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En ese momento el salmista había reconocido su pecado, se sentía triste, se sentía incómodo, se sentía indigno, y le ruega al Señor, dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, tal vez es un buen pasaje para poderlo recordar. Cuando pecamos, vayamos a Dios en oración, pidiéndole que nos perdone, y digámosle al Señor: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Quiero permanecer en el gozo de mi primer amor. Que permanezcamos siempre, hermanos, en agradecimiento, en sometimiento, en obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos ilumina, tu palabra nos dice, Señor, que tenemos oportunidad cuando pecamos, cuando somos tentados. Es de nuestra propia maldad, o porque también nos dejamos llevar por las motivaciones del enemigo o del mundo. Señor, ayúdanos a que seamos creyentes maduros, creyentes fieles a ti, para que podamos soportar la tentación. Pero si algún hermano ha tropezado o ha caído, Señor, y él se siente o ella se siente mal por haber pecado, fortalécelo, Señor, para que pueda levantarse y ella o él puedan tener nuevamente el gozo de tu salvación, que pueda otra vez recuperar la alegría, Señor, de aquel momento cuando tú le quitaste las cadenas y tú le diste salvación y vida eterna, y que ese momento, Señor, estaba tan contento. Devuelve, Señor, el gozo de la salvación. Perdona nuestros pecados. Si algún hermano hoy está en una situación así, por favor, Señor, te suplicamos, fortalécelo, susténtalo, Señor, con el poder de tu diestra, y que ella o él, Señor, puedan tener la convicción de que tú estás defendiendo su causa ante el Padre, ante el Todopoderoso, ante el Eterno. Gracias, Señor, gracias por esta bendición tan grande que no la podemos pagar con nada, solamente, Señor, en agradecimiento y en obediencia a ti, en someternos a tu palabra. Gracias, Padre,
Bendecido seas por siempre, por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.